Hermanos, muy buenas noches. Vamos a comenzar nuestra reunión de hoy jueves eh, y retomamos el estudio del libro del Éxodo, en el que nos habíamos quedado en la última reunión de jueves, que fue la anterior a la última, ¿no? Que no pude estar. Pero antes de iniciar el estudio propiamente, vamos a hacer una oración inicial. Esta vez va a estar a cargo de nuestra hermana Rita. Hermanos, buenas noches. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús Maestro, que has dicho, donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quédate con nosotros que estamos reunidos para meditar y comulgar con tu palabra. Tú eres el Maestro y la verdad. Ilumínanos para que comprendamos mejor las Sagradas Escrituras. Tú eres el guía y el camino. Haz que seamos dóciles en tu seguimiento. Tú eres la vida. Haz que nuestros corazones sean la buena tierra donde la semilla de tu palabra produzca frutos abundantes de santidad y de apostolado. Jesús Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Rita. Entonces, retomamos nuestro estudio y si recuerdan el último jueves, nos quedamos leyendo y profundizando en el capítulo 20 del libro del Éxodo, que justamente trató sobre los 10 mandamientos. Por la importancia del tema, yo les propongo, vamos a leer juntos el capítulo 20 nuevamente, como retomando el tema, aunque no necesariamente comentándolo, lo leemos de corrido, es corto, pero es que es tan crucial y en ese momento es como una bisagra, ¿no? Estamos cambiando, capítulo 20 10 mandamientos, porque a partir de ese capítulo lo que siga va a seguir profundizando en los mandamientos. Entonces, a ver, vamos leyéndolo, como les digo, sin necesariamente comentarlo, salvo que alguien quiera, bienvenido, ¿no? ¿Puedo leer? Adelante. Hermanos, buenas noches. Los 10 mandamientos. Entonces Dios pronunció estas palabras. Yo soy el Señor, tu Dios, que te hice salir de Egipto, de un lugar de esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas, ni les rendirás culto, porque yo soy el Señor, tu Dios, un Dios celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, si ellos me aborrecen. Y tengo misericordia a lo largo de 1000 generaciones, si me aman y cumplen mis mandamientos. No pronunciarás en vano el nombre del Señor, tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Continuamos, Graciela. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el séptimo es el día de descanso en honor del Señor, tu Dios. En él no harán ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tus ciudades. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tengas una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Muchas gracias, Graciela.
Hermanos, los 10 mandamientos leídos directamente de la fuente de la Biblia, capítulo 20 del libro del Éxodo. No, no es un invento de la iglesia que lo puso en un catecismo, no, eso sale de la Biblia, del capítulo 20 del libro del Éxodo. Ahora, vamos a seguir leyendo y vamos a ver que no solamente son estos 10, los mandamientos, los preceptos judíos, las cosas que Dios Padre le indica al pueblo, son más, bastantes más, y las vamos a ver en los capítulos que vienen. Por eso quería yo, eh, además de la importancia propia de estos 10 mandamientos, pero para retomar el tema por lo que viene. Para los que estamos reuniéndonos los martes, un comentario breve, que lo estamos haciendo los martes, ¿no? Cuando hablamos de Pablo, pero Pablo, el apóstol, que se bronquea con los judíos y habla de la fe o la ley. La ley a la que se refiere Pablo es la ley de Moisés, son los 10 mandamientos. Entonces Pablo va a llegar a decir con mucha energía si los mandamientos son suficientes, o sea, si cumplir los mandamientos, una forma de parafrasearlo, ¿ah? Pero si cumplir los mandamientos es suficiente para alcanzar la santidad, entonces Cristo murió por gusto. Tremenda frase, ¿no? Te digo, estoy saliendo del contexto de ahora, solamente que para relacionar con los que la mayoría están los martes también. Si nosotros cumplimos con los 10 mandamientos que vienen desde Moisés acá, y si eso es suficiente para nuestra salvación, entonces, ¿qué sentido tuvo la vida de Jesús? La entrega de Jesús, la muerte en cruz de Jesús. ¿Qué sentido tuvo? Bastaba con que nos diga cumpla los 10 mandamientos. Pero los cristianos sabemos que no era suficiente. Vamos a decir, es necesario, pero no suficiente, ¿no? Y solamente lo digo como un paréntesis. Pero entonces, los 10 mandamientos. Y acá continuamos, el temor del pueblo y la mediación de Moisés. Al percibir los truenos, los relámpagos y el sonido de la trompeta, y al ver la montaña humeante, todo el pueblo se estremeció de temor y se mantuvo alejado. Entonces dijeron a Moisés: háblanos tú y oiremos, pero no que no nos hable Dios, porque moriremos. Moisés respondió al pueblo: no teman, porque Dios ha venido a ponerlos a prueba para infundirles su temor. Así ustedes no pecarán. Y mientras el pueblo se mantenía a distancia, Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. Gracias, Mari Carmen. Miren cómo aparece en el texto el temor a Dios. Y Moisés le dice, no teman, Dios ha venido a ponernos a prueba para infundirles su temor para que no pequen. Entonces acá está detrás de este concepto, más que el temor mismo, es el respeto a Dios. Pero vamos viendo clarita cómo aparecen estas cosas que luego van a ser tan vigentes en nuestra fe y en nuestra religión. Ahora, perdón, Augusto, adelante. No sé, creo que quedó una pregunta pendiente la semana, bueno, la clase pasada, referente al primer mandamiento y cómo se relaciona esto con con, digamos, la veneración a los santos, y esto puede ser idolatría, y eso se quedó en responder que se iba a ver con más profundidad esta clase, creo. Sí, 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 claro. A ver, y qué bueno que lo mencionas. Entonces, si les parece, hablemos del tema. Ha A habido ver, la, Pablo, ha habido la oportunidad de pensarlo y meditarlo, por eso excelente si es que hay comentarios. Adelante, Guillermo. te sugiero que leamos esta perícopa que es corta y después de esto pasemos a esta apertura que ha propuesto muy acertadamente este, ¿cómo se llama? Augusto. Augusto. Augusto, sí. Ya, miren, más bien, terminemos de leer este capítulo 20 que ya hemos leído. Terminemos de leerlo y ahí, antes de empezar lo nuevo, hagamos la reflexión sobre este tema que quedó pendiente. Quedó pendiente, claro, en la medida en que hubieran participaciones de ustedes, ¿no? Pero, excelente. A ver, el temor del pueblo y la mediación de Moisés.
Ah, no, ese ya lo hemos leído. Estamos, el altar. El altar. El Señor dijo a Moisés: di a los israelitas, ustedes han visto que les hablé desde el cielo. No se fabriquen dioses de plata o de oro para ponerlos a mi lado. Me harás un altar de tierra y sobre él ofrecerás tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. Vendré y te bendeciré en cualquier lugar donde yo haga que se recuerde mi nombre. Si me edificas un altar de piedra, no lo harás con piedras talladas, porque al trabajarlas con hierro, las profanarás. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se vea tu desnudez. Miren qué fuerte esto, ya lo hemos leído, ¿no? Pero lo leemos nuevamente y sale. Si usas, o sea, si vas a hacer un altar, hazlo de piedras naturales, no piedras talladas, porque en tallar la piedra implica profanarla, implica trabajarla con hierro. ¿A qué punto en este momento llega la exigencia al pueblo a través de Moisés? ¿A qué punto llega, miren? Ya, y acá cambiamos al capítulo 21. Entonces quedémonos aquí y abrimos la participación para el tema que quedó. Tiene que ver directamente con los ídolos. Entonces, si entendemos el mandamiento, el primer mandamiento, vamos a revisarlo en el texto. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ninguna escultura y ninguna imagen de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o debajo de la tierra en las aguas. No te postrarás ante ellas ni les rendirás culto, porque soy el Señor, tu Dios, el Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos. Sí. Entonces, ese tema quedó como muy importante y quedamos en verlo algunos minutos en la medida en que hayan posiciones que se hayan podido desarrollar. Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo recuerdo que Karim preguntó acerca de los gestos que uno puede tener cuando está en la iglesia o delante de una imagen, los gestos que pudieran significar idolatría en algún caso o veneración en otro caso, ¿no? Había esa duda. Ella planteó esa duda, ¿no? Y estuvimos conversando, me acuerdo, sobre esa duda. Gracias. Sí, sí, efectivamente, pues por eso es que estamos dándonos un tiempito, como era el final de la sesión pasada, ahora con más tiempo, si que tienen alguna participación. ¿Por qué? Porque este es un punto en el cual hay especial diferencia entre diferentes cristianos. Los cristianos católicos tenemos una forma de actuar y los cristianos no católicos tienen otra. Y nos acusan o nos señalan, aunque cada vez hay mucho más tolerancia, pero nos acusan de idolatría. Y lo mismo, porque recordemos que el Islam, la religión de los musulmanes, que nace en el siglo VII después de Cristo, pero nace sobre la base del judaísmo. Y toman ese concepto al pie de la letra. Entonces, así como los judíos, que son poquitos ahora en el mundo, ¿no? Pero así como los judíos ven como horrible el hecho de la idolatría, los musulmanes, que son un montonal de gente y algunos hasta violentos, toman esto con mucho más fervor y llegan a extremos. Por ejemplo, en el caso de ellos, ¿no? El Dios de ellos, Alá. Ellos no se permiten y no permiten que nadie haga una figura de Alá, una representación de Alá. No lo permiten, está prohibidísimo. O sea, a Dios no se le puede ni mentar, ni por su nombre. Lo mismo que los judíos, y por eso le pusieron como nombre las cuatro consonantes. O sea, para que pronunciar cuatro consonantes es imposible.
Ya nosotros que somos unos campeones, le pusimos Yahvé, Jehová, le pusimos todos los nombres, pero la intención de los judíos era que el nombre de Dios no se pronuncie. Entonces nosotros no solamente pronunciamos su nombre, sino hacemos figuras, imágenes, representaciones. Y el tema que quedó era, ¿eso es idolatría o no? Me parece que el tema es importante. Ahora, lo hemos discutido, pero si es que no hay posiciones, podemos seguir adelante, no pasa nada. A ver, acá tenemos a Guillermo y a Tilio. Adelante, Guillermo. Gracias, Manuel Pablo. Quisiera volver a leer lo que leí la vez pasada. Acabo de buscar en Google qué significa idolatría. Dice así: la idolatría es la adoración, culto o veneración excesiva dirigida a ídolos, imágenes, objetos físicos, personas o conceptos, considerándolos falsamente como divinos o superiores, proveniente del griego eidolon, que es imagen, y latreia, que es adoración. Implica una devoción desmedida que sustituye a Dios, extendiéndose a la pasión extrema por bienes materiales o ideas. Ujú. Quería hacer esta lectura de este concepto para que quede bien clarito qué significa la idolatría. Claro. A ver, Atilio, adelante. Sí, justamente esa es la aclaración, porque nosotros no adoramos ni veneramos imágenes, esculturas, tallas, sino que creo yo que no es que hagamos una imagen de Dios, cuadros, etcétera, es simplemente una forma de expresar nuestro amor, ¿no? Nuestro amor. Llevar un escapulario, pero no adoramos al escapulario, es Dios, ¿no? A nuestra Madre María igual. O sea, no la adoramos, la veneramos, que es diferente a adorar. Dios es uno solo y las imágenes, los santos, etcétera, son otra cosa. Es simplemente una representación que, a la cual no adoramos, sino que es una expresión de presencia, de amor, eh, de mostrarle cuánto está en nuestra vida, creo yo. Entonces, los otros son extremos, ¿no? La diferencia con los ortodoxos, ellos no tallan, simplemente pintan, pero también es una imagen, ¿no? Es una representación, pero es una expresión del amor hacia Dios que le tenemos, ¿no? Eh, yo creo que esa sería la razón. Pero, por ejemplo, lo que han hecho los del Estado Islámico, los de ISIS, que han destruido la cultura antigua de Mesopotamia, de Irak, diciendo que son falsos, eso es un extremismo, eso es no conocer la cultura. O sea, no entender de que el ser humano ha evolucionado, ¿no? Y yo creo que eso ya es la exageración. Lo otro, claro, es la Virgen que llora, o esas imágenes que la gente las besa, les da todo, eso creo que ya no, pues, ¿no? Es mi opinión. Ujú. Bien, bien, Atilio, gracias. Luisa, adelante. Justo hablando de los musulmanes, estaba recordando ese atentado terrible que hubo en París de Charlie Hebdo como en 2015, creo que todo el mundo se puso yo soy Charlie Hebdo porque había satirizado al profeta Mahoma, lo habían caricaturizado y mataron como 12 personas. O sea, a ese nivel, como tú dices, llegan ellos de no permitir que se profane al profeta Mahoma. Y nosotros cuando hay esas obras, María, no voy a decir que hubo acá esa obra, ¿te acuerdas? Lo de la católica, vergonzosamente soy la católica ahora. María, ¿se acuerdan de esa obra que hubo acá en la PUC? Claro. Y, y acá nosotros, sí, pues, a veces yo creo, quizás estoy mal, no sé, pero que tenemos que ser más reactivos, pues no, no, ¿cómo voy a permitir que le digan eso a mi madre? Porque María es mi madre. Ellos sí fueron y se metieron ahí en de Charlie Hebdo y mataron. Todo el mundo, oh, claro, soy Charlie Hebdo. Y acá, María, y creo
que no una respuesta fuerte del episcopado, me parece. Mm. García, no, adelante. Gracias, Manuel Pablo. De todas maneras, todos los católicos estamos seguros de que no somos idólatras, ¿no? Tener las imágenes en forma de tallados o pinturas son representaciones que nos evocan, que nos recuerdan a un santo o al mismo Dios, ¿no? Al mismo Cristo, ¿no? Pero no adoramos a la imagen en sí, sino nos evoca la memoria, ¿no? Nos trae a la memoria sus enseñanzas, su vida, etcétera, porque eso es lo que nosotros buscamos para seguirlos, ¿no? Poner en práctica las enseñanzas. Yo, por ejemplo, tengo las fotografías de mis abuelos, de mis papás, y yo me encanta ver esas fotografías, ¿no? Yo me relajo, me trae a la mente recuerdos muy gratos de mi vida, ¿no? Pero yo sé que esas fotografías pues no son mi familia, no son mi abuelo, mi bisabuelo, mi mamá, mi papá, no lo son. Son simplemente representaciones que me traen a la memoria lo que yo viví con ellos, ¿no? Pero no son mis abuelos, ya mis abuelos se murieron, mis padres se murieron, ¿no? Entonces, de la misma forma podemos tener adelante 50 imágenes de San Francisco de Asís, de la Virgen, etcétera, pero las imágenes en sí no son los santos y los espíritus que nosotros adoramos, ¿no? Entonces, es una cosa yo creo que está bien demostrado, después de tantos años y de bastante discusión, de que lo que nosotros hacemos no es pues idolatría, ¿no? Por más que tengamos muchas imágenes. Hay que también recordar que en las catacumbas, que hace poco se han encontrado en Italia, en Roma, que datan del primer siglo, hay pinturas de Pedro, por ejemplo, se han encontrado. Entonces los primeros cristianos hacían esas pinturas para evocar la memoria de Pedro. Esa pintura no era Pedro, ¿no? Y nadie adoraba a la pintura, simplemente traía al recuerdo lo bueno que fue Pedro para la iglesia, ¿no? Gracias. Gracias, García. No. Augusto, adelante. Sí, hay que separar adoración de veneración, porque a veces puede dar confusión, ¿no? En el hebreo, en el Antiguo Testamento, en el idioma original, la palabra que se usa para todo, porque en el hebreo era un idioma más básico, quiere decir que no había separación entre adoración y veneración. Cada vez que se menciona adoración o veneración en la Biblia, sea para hombres o Dios, se utiliza la misma palabra, shakaj. Mientras que cuando lo traducen a la Biblia de los 70, ya se separa. Se utiliza la etreía para Dios y dulería para ah, cuando se refiere a venerar a personas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de José y lo que el padre, como espigas, el padre y los hermanos iban, lo adoraban, ¿no? Que en realidad en griego lo traducen como lo veneraban, ¿no? Le da dulía. Y en latín le dicen dulia y latría, que es muy parecido al griego. Entonces, según esto, si bien aquí dice que no crearás imágenes, pero añade, no te postrarás a ellas ni le rendirás culto, o sea, no será un ídolo, ¿no? No será porque Dios es solo uno, ¿no? O sea, no puedes hacer imágenes para adorarlas como otros dioses, porque si no sería completamente contradictorio con lo que el mismo Dios manda. Un poco después en hacer imágenes de querubines para poner encima del arca, o hacer de una serpiente de bronce para que el pueblo la mire y se salve de la mordedura del veneno de las serpientes, ¿no? Luego tenemos y el concepto de Dulía se va forjando en el pueblo de Israel desde un primer momento, ¿no? Cuando Dios dice honrarás padre y madre, ¿no? Y honraré, y también hay otro mandamiento más adelante que todavía no lo vemos, pero que va a salir, de darle una honra a las personas mayores, a los ancianos, ¿no? Entonces, es honrar a las personas y después Pablo lo extenderá también a las autoridades, e incluso en el Antiguo Testamento también a sacerdotes, igual que en el Nuevo Testamento también se añade a los sacerdotes y autoridades. Eso es un concepto de dulía, ¿no? Darles un respeto
sea por su edad, por su sabiduría o por su estatus, ¿no? Luego también tenemos, por ejemplo, el postrarse ante una imagen, ¿no? Se llama en el Antiguo Testamento postrarse sobre el arca. E incluso en el capítulo de Reyes, que es bien interesante, en Segunda de Reyes 5 17 al 19, cuando Naamán, el sirio, le han curado de la lepra el profeta Eliseo, y le quiere regalar cosas, Eliseo no desea aceptar ningún regalo, y le pide que se pueda llevar por lo menos en sus mulas tierra de Israel, porque quiere armar un altar, porque los altares, como lo acabamos de leer, se hacían de tierra, ¿no? Para adorar al Señor y solo Él. Pero incluso aquí le dice algo muy interesante. Pero el Señor, pero aquí es el Señor con mayúscula, o sea, pero que Yahvé me perdone a esto su siervo. Cuando mi Señor, refiriéndose al rey de Siria, entre en el templo de Rimón para adorar ahí, y él se apoye en mi brazo y yo me tenga que inclinar en el templo de Rimón, que sé que el Señor le perdone eso a su siervo. O sea, incluso dice, lo que vale está en el corazón, ¿no? Este es lo esencial para saber qué es adoración o qué es veneración. Él dice que va a adorar al único Dios de Israel, pero que si se ve forzado en inclinarse porque el rey se esté inclinando a adorar en otro templo, que el Señor no lo tome a mal, ¿no? Y le dice, vete en paz, le dice el profeta, ¿no? O sea, el profeta mismo le está diciendo, vete en paz. Claro que esto Pablo ya después digamos, lo zanja un poco diciendo que tú puedes comer carne de los ídolos, no hay ningún problema, porque los ídolos pues no son reales, pero como esto puede causar escándalo en otros, preferible no lo hagas. Entonces, por eso se zanja, no porque, eh, o sea, si no los estás adorando, entonces realmente no habría un problema en comer carne de los ídolos, sacrificar a los ídolos, pero dado que eso puede causar un escándalo en, en personas que están más infantes en la fe, preferible no lo haga, ¿no? Lo que ve Dios es el corazón, es decir, depende de la persona. Si alguien besa una imagen, pero la besa con un sentido de respeto, de cariño, y no pensando que es un Dios, eso no es adoración. Pero si alguien va y besa una imagen, o ni siquiera la besa, pero se postra, pero piensa que es un Dios, eso sí sería adoración. Es decir, Dios va a ver el corazón. Lo que, bueno, nosotros podemos juzgar a las personas de que eso no debe hacer, que eso sí debe hacer. Yo creo que a veces los católicos estamos un poquito esquizofrénicos con esto de los protestantes, porque eso se viene, no solo lo hace la Iglesia Católica, lo hacen como los ortodoxos besan, si vieran cómo besan a las imágenes, quizás aquí se caerían de espaldas algunos. No, no tenemos que ser esquizofrénicos sobre algo que la Iglesia ha hecho desde un principio, porque nosotros es una religión encarnada. El cristianismo es ya no, esto es los 10 mandamientos, esto es para el pueblo de Israel. El cristianismo toma esto y lo expande con Jesucristo, lo lleva a plenitud. Es una religión encarnada en la que el Espíritu Santo ya no está solo en Moisés, ya no está solo en el profeta Elías, ya no está solo el Espíritu Santo está en todos nosotros. Y por medio de nosotros, Dios guía a la iglesia, ¿no? Sobre todo por medio de los santos, ¿no? Entonces, si le quiere dar a un santo que emite la gloria de Dios para el mundo, si le quiere dar un respeto, un cariño, no hay ningún problema, ¿no? Dios ve el corazón, siempre que hay que tener en cuenta eso. Perfecto, gracias, Augusto. Estaba Karim también, yo no la veo, pero estaba Karim levantando la mano. Adelante, Karim. Sí, mi comentario fue en base a lo que está observando en los últimos años, ¿no? Eh, esa devoción excesiva hacia los santos que ya pareciera que el mismo Dios queda en un segundo plano. A eso me refería en cuanto a eso, a ese lugar que está ocupando la veneración a los santos, que ya es prácticamente la adoración a Dios ya no hay, porque yo lo observo en diferentes círculos en el área rural, en el área urbana, y, y hacen la novena a un santo y lo tienen en su altarcito y, y le lloran y le rezan y su vida de creyente eh,
practicante no la hay, solamente es como un recurrir a un hacedor de milagros y es para ellos todo, es el santo, ¿no? Entonces, a eso me refería con que veo últimamente esos gestos como que de enaltecer demasiado a ese santo y Dios, Jesús, la Eucaristía, los sacramentos, queda un segundo plano, ¿no? Entonces, para mí ya termina como siéndose, a esa veneración termina siendo como una especie de adoración, ¿no? Y esa es una línea muy delicada yo la veo cada vez más frecuente, este, en las familias. Entonces, por ahí va mi comentario entre hasta qué punto nuestros gestos pueden afianzar más uno o lo otro, ¿no? Indistintamente de, de lo que la iglesia pueda permitir o no, ¿no? Porque nuestro corazón puede tener buenas intenciones y todo eso, pero si terminamos creyendo solamente en el santo, ¿no? Como que el que hace el milagro directamente, como el que tiene el poder y nada más, no como el intermediario entre Dios y Dios pasa como que a un segundo, tercer lugar, ahí es donde yo digo, ¿dónde está el límite entre la veneración y la adoración, ¿no? Ujú. Claro, claro, Karim, muchas gracias. Y la reflexión es muy, muy válida y muy oportuna, sobre todo para cada uno de nosotros, que tengamos esto bien claro y no transmitamos mensajes equivocados, pero en la medida en que lo tenemos claro, no pasa nada, ¿no? Guillermo, adelante, por favor. Gracias, Manuel Pablo. Karin, me voy a permitir hacer un comentario sobre todo lo que acabas de decir, que prácticamente es una repetición de lo que dijiste hace 2 semanas. Yo creo que lo que tú haces es señalar hechos que has observado tú en los templos probablemente. Eh, y luego de observar esos hechos de otras personas, tú has sacado, yo me atrevería a decir, una conclusión, que es lo que tú manifiestas en el sentido de pensar que se está postergando para un segundo o tercer lugar a la esencia que es Dios por la veneración a los santos, ¿no? Eh, yo pienso, No solamente en los templos, sino también en las casas, en las familias, cosas cercanas, porque no pienses que solamente a distancia observo algo y nada. Lo he visto en círculos muy cercanos a mí, ¿no? Y por eso puedo dar una opinión un poquito más detallada. No solamente es ver indirectamente a la distancia, lo he observado muy cerca, en mi entorno más cercano, de amistades, familia, trabajo, etc. ya, mira, Karin, yo no pretendo hacer un juicio ni una crítica a tu opinión. Lo único que estoy haciendo yo es tratar de enfocar lo que tú has expresado, ¿no? Entonces no me dejarás mentir en el sentido de que mi aseveración de que lo que tú has presenciado son hechos de otras personas, en templos y en familias, en distintos ambientes, ¿ok? Pero los has presenciado. Y luego de haberlos presenciado, tú has hecho un enjuiciamiento de esos hechos efectuados por otras personas y has sacado tu conclusión. Yo te preguntaría nada más, eh, tanto en los templos como en los lugares más cerrados como familias, casas de amigos en las que tú hayas presenciado esto, has tenido la oportunidad de inquirir a las personas por qué hacen eso. Escucho su oración. Básicamente es una reunión, digamos, de intercesión, se puede decir, estamos orando y todo eso, pero noto no sé si llamarle preferencia, ¿no? Pero nada, no es que le cuestionen en ese momento, o sea, yo no estoy en ese lugar y digo, oye, ¿qué estás haciendo? Así no se hace. Por eso que hice el comentario, para tener más base en saber si esto es, es algo de libre voluntad, no hay que ponerle límites, hay que dejarlo ser, o hasta dónde intervenir.
Lo que sí he hecho es ver porque me preguntaban qué hacer también con cómo encontrar más imágenes de los santos, dónde conseguirlas. Pero yo le preguntaba qué tan importante para ti es ese santo, ¿no? Le digo, y tu relación con Dios, ¿cómo va, no? Pero nunca no llegaba a esa profundidad de conversación. Tampoco he intervenido así diciéndole tal o cual cosa está bien o está mal. Me reservo bastante, pero soy bastante prudente en ese aspecto. En este espacio que tenemos para estudiar la Biblia es donde me hago esas preguntas y recuerdo todo lo que he observado sobre el tema y lo presento, ¿no? Pero no es que me esté, digamos, encarando con cada persona que veo, es cosas que observo y simplemente las comento después, ¿no? Ujú, ujú. Claro, Gracias, Karim, gracias, Guillermo. Atilio, adelante. Y yo me parece que el tema que estamos tocando es sumamente importante y creo que eso es parte de lo que el Papa León XIV nos ha recordado y es el lema de su pontificado, volver a Cristo, que Cristo es el centro de nuestra fe, ¿no? Cristo es el centro, en Cristo somos uno, ¿no? Y todo lo que tenemos alrededor, que es, por ejemplo, la costumbre de ponerle como nombre al hijo el del santo del día, es simplemente, como vuelvo a decir, una forma de identificarse más con la fe, porque esos santos vivieron semejantes o muy parecidos a Cristo, ¿no? Que es a lo que tenemos que llegar nosotros. Y es una forma de mostrar que quiero vivir como Cristo para ser un buen ser humano. Entonces, creo que el Papa lo está diciendo. En Cristo somos uno. Él es Dios. En Él debemos centrar nuestra fe, ¿no? Ujú. Gracias, Atilio. Juliana, adelante. Sí, ¿qué tal? Yo aquí en provincia sí he observado mucho lo que dice Karin. Ah, Hay incluso, digamos, algo que se asemeja más a la idolatría, porque la gente, por ejemplo, se va a la cruz de Moyepata, se va al Señor de Huanca y te dice cosas como que, yo le tengo mucha fe a la cruz de Mayepata o yo le tengo mucha fe al señor de Huanca. ¿Y qué es el señor de Huanca? Es un cuadro que refleja un cuadro de la antigua escuela cusqueña, que refleja la flagelación de Jesús, ¿no? Y hacen pues unas... eh, gente se viene desde distancias increíbles en procesión a ese retrato, a ese cuadro, o hacen unas procesiones increíbles o se van de viaje 3, 4 días para llegar a la cruz de no sé dónde. ¿Y para qué? Para pedir milagros, ¿no? Y la iglesia no lo corrige, y eso pienso que debería, yo particularmente pienso que lo debería corregir porque se asemeja más a una idolatría que más allá de la veneración a los santos, eh, van a cosas tangibles, a pedir milagros y pierden la esencia que es Jesús, que es el Señor. Ujú. Gracias, Juli. Guillermo, adelante. gracias, Manuel Pablo. Disculpa la insistencia. Eh, yo quisiera decir que existe lo que se llama la religiosidad popular, que es lo que se ha expresado por distintas de los hermanos y hermanas que estamos en esta reunión, ¿no? Y es eso, el sentido religioso de la persona, pero sin una mayor ilustración, sin un mayor conocimiento. Por eso es que hacen lo que hacen. Ahora,
Eso no significa, creo yo, que estén reemplazando a Dios por el santo o por el señor de Uruguay o por la imagen o el santo del pueblo. Lo que pasa es que le tienen devoción porque todos los seres humanos tenemos necesidades y quisiéramos que esas necesidades fueran satisfechas cuando no podemos conseguirlas por nosotros mismos. Muchas veces, no siempre, recurrimos a pedírselas a Dios. Entonces, sin embargo, no siempre se produce un acto milagroso de parte de Dios para concederle lo que cada uno de nosotros le pide. Entonces, los santos y esas imágenes que se veneran son intercesores ante Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de lo que pide una persona, de lo que pide una comunidad, de lo que pide un pueblo. Y la tarea nuestra, por eso digo esto, lo has remarcado tú, Manuel Pablo, tanto. Para eso estudiamos la Biblia, la palabra de Dios, para conocer qué cosa es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros y para cultivar nuestra fe cada vez más, de tal manera que ante determinadas situaciones podamos interpelar a los demás y aclararles las dudas que tuvieran o rectificar los errores en los que hubieran incurrido. Esa es la misión, la tarea que tenemos por delante los que nos preocupamos un poco más que los demás por conocer la palabra de Dios más a fondo. Nada más, Manuel Pablo, muchas Claro, gracias. claro, muchas gracias también. Eh, y es que tenemos que ser luz del mundo. Y como dice el Evangelio, nadie prende una lámpara para esconderla debajo de la mesa. Tenemos que ser luz. Augusto, adelante. En lo que sí puedo estar de acuerdo es que quizás se debe hacer una mejor catequesis para que la gente comprenda, ¿no? La diferencia entre qué es lo propio para venerar a un santo, ¿no? Que le puedes pedir su intercesión, ¿no? Eh, un favor, no sé, algo cercano, ¿no? Puedes tenerle cariño, todo eso, pero no puedes adorarlo, ¿no? No puedes tratarlo como a Dios, ¿no? Eso sí, perfecto. Pero también hay que ser muy cautos con subestimar y despreciar la piedad popular, ¿no? Creyendo que es simple idolatría. Y no lo es que muchas personas se van a ver la imagen que dice el Señor de Yavaca, no sé, de tantas cosas, o la misma imagen del Señor de los Milagros, ¿no? Que es tan conocida, ¿no? Y hacen procesiones y eso. Es que no es que sea malo, porque no piensan que la imagen es el Dios, sino que la imagen es la imagen de aquel que adoran, ¿no? Al final que es Dios, que es Cristo, ¿no? Que no lo pueden ver y que sin embargo ven una imagen que les rememora, ¿no? Más fácilmente. Hay muchas personas que necesitan tocar, que necesitan ver, y eso se puede ver desde los inicios de la iglesia, incluso en Hechos de los Apóstoles. Cuando pasaba Pedro, la gente se iba para tocar su sombra, cuando pasaba, y quedaban curados, o tocaban los flecos de sus vestidos, igual que a Jesús también lo hicieron, pero también lo hicieron con Pedro. O sea, eso no es que sea piedad popular, sino que Dios si quiere manifestarse, porque se han dado milagros por algunas imágenes o en algunos sitios, por ejemplo en Lourdes o en Fátima. ¿Y quién somos nosotros para juzgarle si Dios quiere hacerlo a través de eso? O sea, yo creo que a veces nosotros pretendemos saber más de Dios que Dios mismo. No, si Dios quiere utilizar ciertos medios físicos, porque Dios decidió encarnarse. Esta es la religión del Dios que se encarna, del Dios que se hace visible. Y se hace visible de distintas formas, y a veces a través de cosas o personas, ¿no? Y no por eso vamos a llevar al extremo de que estamos hablando. Sí es cierto que debe haber una mayor catequesis, pero generalmente cuando se hacen novenas, esas son actividades adicionales, ¿no? Y siempre cuando si usted escucha las novenas, cuando se leen las oraciones, siempre se pone la intercesión,
porque seguiste a Jesús, porque imitaste. O sea, se relaciona bastante al santo con Cristo, se relaciona bastante el santo con el servicio que le presta a Dios, ¿no? O sea, se puede canalizar esas formas de piedad popular, porque si no fuera por la piedad popular no estaríamos nosotros aquí. La religión cristiana se hubiera perdido, sí, yo creo, hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Sobre todo en tiempos donde no había escritura, ¿no? Se requería eso, es más indispensable para transmitir la fe. Claro, y ahí están las manifestaciones artísticas, las pinturas y las esculturas. Si la gente mayoritariamente no solamente no leía, sino no sabía leer, la forma de transmitir era a través del arte, de todas maneras. A ver, estaba también María Teresa. Adelante, María Teresa. Ok, gracias, Manuel. Pablo, sí, también estaba pensando en el tiempo de los españoles, que fueron los que trajeron la religión cristiana, incluso pues para las figuras de la escuela cusqueña de la Virgen, por ejemplo, tienen la forma de los cerros. Hay bastantes estudios sobre eso para convencer o atraer, independiente de la obligación, ¿no? A los nativos de acá, de nuestra patria, que practicaban otra religión, ¿no? Y ya lo sabemos, que eran politeístas. Y en el tema también, el concepto de santo como santo y la Virgen María, pues no está como virgen tampoco en la Biblia, ¿no? Entonces, toda la secuencia de nuestra creencia católica en la Virgen María, no en la adoración, sino en la veneración, tanto en Lourdes, en Fátima, Medjugorje y en todas digamos, las devociones, incluso la Virgen de Guadalupe, que arrastra millones de gentes, quedarían todo prácticamente anulado. Yo creo que es parte nuestra en la religión católica esa veneración y los sacerdotes siempre remarcan ese tema, ¿no? O sea, todos creo que sabemos que es una intersección y incluso hasta los nombres de los pueblos, ¿no? Acá hay un pueblo, la capital de mi provincia se llama San Pedro y es pues en honor de San Pedro, hacen la fiesta y así, San Pablo y es como una manera también de unirse en esa religiosidad y en ese contacto con el Padre, ¿no? Gracias, María Teresa. Miren, el tema de la vez pasada, cómo ha traído diálogo, son las 9. Hemos estado 1 hora, casi, pero en buena hora, esos temas lo más claro posible. La palabra, por favor. Sí, Emiliano, debes levantar la manito, por favor. Si no, hay un eco, pero bravazo. Pero bueno, entonces, sí, si abre el micrófono de frente, Emiliano, se escucha un eco a todos, creo, ¿no? Pero qué lindo que se haya producido todo este diálogo que nos enriquece a todos, finalmente. Adelante, Emiliano. Bueno, sí, van a disculpar mi tardanza. En el tema anterior vimos el decálogo. Y acá encuentro en mi Biblia Jerusalén, dice, no tendrás otros dioses fuera de mí, no te postrarás ante ellas. Entonces yo traté de buscar, además de las 10 mandamientos, sabemos de que en el Antiguo Testamento tenemos 613 reglas, 613 preceptos que se dividen en 248 mandamientos que son positivos y se refiere a
a los huesos del cuerpo humano, 248. Se refieren a los 248 huesos que tiene el cuerpo humano, y las 365 que son negativas se refiere a los 365 días que tiene el año. Estaba escuchando el tema de la veneración y dice que es venerar, es mostrar un profundo respeto y honor a los santos, figuras sagradas. También escuché el tema de la religiosidad popular, claro. Recuerdo 3, 4 años, acá en la diócesis de Tacna y Moquegua, hubo un sínodo donde a cada padre se le asignó una tarea, y el tema era recoger esa religiosidad popular, no excluirlos, sino atraerlos, darles catequesis poco a poco. Por ejemplo, la fiesta de las cruces acá en Tacna, lo que privilegia es, digamos, como Tacna es una ciudad lleno de hermanos migrantes de la parte alta, entonces ellos vienen con sus tradiciones, con sus culturas, y para las fiestas de las cruces llenan las locales de cerveza, y más va por la cerveza que por el significado de lo que significa la cruz. Entonces ahí sí hubo un trabajo de catequesis, como escuché, de parte de la iglesia. Ha recogido a todos ellos y les ha, poco a poco, ha dado a entender lo que significa el significado de la cruz, y un poco que ha tenido que dar instrucciones, evitar el trago, porque del trago viene al tema de las borracheras y las peleas. Entonces sí, la religión católica tiene esa función. Nosotros, como usted dijo, don Manuel, nosotros que estamos aprendiendo la palabra de Dios, somos como laicos en formación, somos los bracitos del Padre, y tenemos que ayudarlo en este sentido. Es lo que yo quería participar. Ya, gracias, Emiliano. Marisol, por favor. Muchas gracias. Sí, es que quiero hacer un comentario de una conversación que tuve justo ayer con un estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad del Cauca. Y yo quisiera que me ayudaran porque la verdad no supe explicarle y quedé con el compromiso ese. Es que me estaba comentando, pues que ya está como terminando, le preguntaba sobre su trabajo de grado, me decía que ya lo tenía avanzado y me hablaba también de un proyecto personal que él tiene aparte de la universidad, pero que veía la cosa complicada porque para eso pues se requiere como bastante dinero. Entonces le dije yo, encomiéndese a Dios, pídale mucho a Dios, pero primero siempre dele gracias y pídale sabiduría y ponga en presencia de Él ese proyecto que usted tiene en su mente. También pídale a la Virgen María y a San José. Y entonces, como yo quiero mucho a San José, le dije, San José es tan lindo, pídale mucho que ellos son intercesores. Entonces, no vieran, me dijo, ¿por qué tú le pides a los santos? Yo le dije, porque ellos son intercesores ante Dios. Dijo, no, nosotros no tenemos por qué pedirle a los santos. ¿Quién dijo eso? Dios es único. Y Dios dijo, pídanme a mí, pidan y se os dará. Entonces yo no entiendo por qué tú le tienes que pedir a los santos. Eso les quería comentar. Claro, entonces la posición de él es la posición que defienden y que sostienen los evangélicos. Seguramente él es evangélico o tiene mucha influencia de los evangélicos que rechazan la idea de intercesión de otros. La relación es directamente con Jesús. Pero disculpa, pero mira que él, él no es o sea, que yo sepa, no es de esas religiones. Él es de los que cree en Dios y se cree católico,
pero ellos de los muchachos de hoy en día que dicen creo a mi manera y no creen, por ejemplo, en los sacerdotes y Ah, dicen que solamente es dirigirse a Dios. claro, entonces no es católico, pues. O sea, ¿hasta dónde llega su catolicismo? Él tiene su forma de vivir la fe, se respeta, pero no diga que es católico, pues. No cree en los sacerdotes. Tú misma lo estás diciendo, ¿no? Yo puedo ser católico y soy católico, pero no voy a la iglesia, no creo en los sacerdotes, soy católico. Ese es el tema. Gracias, Nadie, Noela. nadie Claro, puede ser gracias. católico de su manera. ¿Perdón? Gracias, Manuel. Eh, este, me doy la libertad de sugerir a Marisol que ese joven necesita que le expliquen qué cosa es ser católico, ¿no? Lo que pasa es claro que ahora hay mucha influencia, hay muchos evangélicos que están por todo lado predicando, ¿no? Entonces los jóvenes escuchan eso y si nadie les dice cómo es la religión católica, ellos se quedan con esa idea, incluso pensando que ellos son católicos. Ese es un caso típico de desconocimiento de lo que es catolicismo y de lo que es las otras sectas como los evangélicos, ¿no? Entonces, eso pasa mucho, Marisol. No es el primer caso no es el primer joven que se expresa de esa manera y hay que tomarlo con calma, ¿no? Y hay que explicarle. Nadie ha nacido sabiendo, ¿no? Nuestra fe se ha ido formando a través de los años, poco a poco, y los otros hermanos separados también hacen su trabajo de predicar. Entonces, el que escucha tiene que tener la capacidad de discernir qué es lo que manda nuestra Jesucristo, ¿no? Jesucristo se manifiesta a través de la Biblia, por ejemplo, y por eso es que nosotros seguimos la Biblia y la estudiamos, ¿no? Entonces, te sugiero que converses con él y le expliques bien qué cosa es catolicismo y le sugieras que no se cambie de religión y que siga siendo católico. Gracias. Bueno, señor, gracias, Graciano. Sí, a ver, ¿alguien más? Creo que Guillermo levantaste la mano también. Sí, yo lo que quería decir, Manuel Pablo, es que nadie puede decir yo soy católico a mi manera, ¿no? Es como decir yo creo en Dios a mi manera. ¿Y qué manera es esa? No hay a mi manera. Hay, eh, Dios es uno solo y es el principio y el fin de todas las cosas y es el centro de nuestras creencias. Ha fundado por intermedio de su Hijo, el Señor Jesús, la Iglesia Católica, a la cual pertenecemos todos, ¿no? Entonces, debemos tener esa identidad bien clara. Por eso reitero lo que dije antes de que es una responsabilidad de cada uno de nosotros eh, enriquecernos cada vez más con la palabra de Dios para tener más fundamentos de nuestra fe y poder enseñar. Gracias. Claro, claro que sí. Gracias, Guillermo. Es que, pero esas preguntas, como la que nos ha compartido Marisol, son las que nos ponen a prueba. O sea, yo digo, ya entiendo. Tú estás con un alumno, con un amigo, con un sobrino, un pariente, una amiga, y te plantea las cosas y te pone en conflicto. Eso es lo interesante, ¿no? Y nos hace, y nos invita y nos obliga a crecer todo el tiempo. Beatriz, adelante. Eh, y pues yo también coincido con lo que dice Guillermo, ¿no? Que es la responsabilidad de cada uno de nosotros eh, poder es prepararnos, ¿no? Para poder ayudar, decir, pero tampoco es tan fácil cuando a veces nos encontramos con personas que no es que quieran aprender, no es que quieran conocer. Entonces allí tenemos que ser bien cautos también y ver si es el momento, si es la persona adecuada y estar preparados siempre, pues, ¿no? Pero
creo que al margen de eso, porque no es tan fácil como digo, creo que es como también mencionaste, ¿no? Y el evangelio de hoy que tenemos que mostrar pues eh, la luz de Cristo que todos tenemos. Tenemos que, que mostrarlo nosotros, o sea, no con palabras probablemente, no diciéndole, tienes miedo que estás así, que estás aquello, ¿no? Sino con nuestros actos, con nuestras formas, con nuestra alegría, para que ellos se animen a conocer, a querer conocer la verdad, que es una sola, que es una sola. Y si no la conocen es porque no la están buscando tampoco. Creo que más va por ahí, ¿no? El estar preparados, pero sí, no siempre es tan fácil. Incluso decirle, cuando a veces yo tengo, hay personas de que siempre están con el rosario, y incluso algo tan simple, ¿no? De una canción que dice que María nos lleva a Jesús, eh, como que tampoco les convence eso. Entonces yo digo, o sea, mira, no, estamos a veces un poco confundidos, la mayoría de personas están confundidas, pero bueno, hay que seguir mostrando la luz del Señor, ¿no? Ujú. Eso es lo que creo. Gracias. Gracias, Beatriz. ¿Te da gusto? ¿Cómo hago para levantar la mano? Ya, ya. Ana, yo te doy la palabra en un ratito. Ya, correcto. Adelante, Augusto. Sí, bueno, hay pasajes en la Biblia que pueden ayudarla a responder, porque personas que están que son protestantes o que están muy influenciadas por el protestantismo, no te van a aceptar otra cosa que no sea la Biblia, ¿no? Entonces, desde la Biblia uno tiene que responderla, ¿no? Y hay pasajes en la Biblia que pueden ayudar a responder. Por ejemplo, 1 Timoteos, capítulo 2, versículos del 1 al 4, ¿no? Aquí se habla de la intercesión que se tiene que tener por cada uno de nosotros. Por eso os exhorto, ante todo, que hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que llevemos una vida tranquila y reposada a toda piedad y dignidad, ¿no? O sea, es decir, si aquí está hablando de los vivos, ¿no? Que tiene que hacer intercesiones y súplicas por nosotros mismos. Pero luego, por ejemplo, en Revelación, en el capítulo, ¿cuál es el capítulo? Capítulo 5, versículo 8, ¿no? Se habla de, al lado del Cordero, cómo están los 24 ancianos, que, que cada uno tienen como unos recipientes de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? Y sabemos que en el Nuevo Testamento los santos son los que Pablo considera que son santos todos aquellos que están en Cristo, ¿no? Entonces, esas oraciones son elevadas por aquellos que están en el cielo hacia Dios, ¿no? Entonces, tienen un papel. Luego, Revelación o Apocalipsis capítulo 8, versículo 4, también habla de este incienso que son las oraciones de los santos, eh, que llegan de la mano del ángel ante el Señor, ¿no? O sea, sí está en la Biblia. Lo que pasa es que a veces se nos es difícil porque no lo tenemos a la mano, ¿no? Pero son cosas que los católicos, antes, hace mucho tiempo, había apologética católica, ¿no? Se sabía ya por ejemplo, Santo Tomás. A Santo Tomás no le podías, un protestante no le podía decir algo porque te lo respondía al instante, ¿no? Él hacía su suma teológica, tiene todo, y todas las objeciones, incluso él hacía el abogado del diablo, ¿no? Él te decía cuáles son las mejores objeciones de este punto de vista, ¿no? Y te las respondía, ¿no? Pero ahora ya medio que, no sé, estamos un poco dejados, ¿no? Y, y por eso no tenemos las cosas a la mano, pero hay que prepararlo, ¿no? Porque de todas maneras vamos a encontrarle objeciones a nuestra fe y hay que saber defenderla, ¿no? Hay más pasajes, ¿no? Pero quizás estos son los más significativos. Ujú. Bien, bien, Augusto, gracias. Karim, adelante. Creo que alguien estaba antes que yo, pero No, una no, tú señora. estás. No, ella viene después. No, justo me estaba acordando sobre el comentario de Beatriz, qué difícil es a veces
no corregir, pero sí, digamos, ser luz en la oscuridad y sobre todo cuando es tu círculo cercano, ¿no? Y eso de ser católico a mi manera, yo diría más bien que muchos caemos en ser católicos de mala manera, porque si para ser católico es lo principal es que seas bautizado y eso ya te hace católico, no, eso te hace entrar pero que seas católico es todo un estilo de vida, una forma de vida. Y me ha pasado hace poco con un familiar, ¿no? Entonces, un familiar se estaba mudando, este, y yo le encuentro a ella en un paquete bien grande ahí, le digo, ¿y para qué es eso? ¿Qué es eso? Me dice. Y yo tenía en mi bolsita para justamente llevar esa casa nueva de un familiar, mi agua bendita. Lo tenía pero yo le iba a ir a la casa a esa persona, se la iba a dar a mi mamá para que yo sabía que ella iba a ir a esa casa. ¿No? Yo estaba ya dispuesta a darle mi agua bendita y resulta que mi mamá, católica, que al entrar y salir de la casa se persigna ahí en el santo, que es su corazón de Jesús, que está en la puerta de la casa, bajando la escalera todos los días, se había ido a una feria a comprar el caballo, el caballo chino, por el año del caballo, con todas las moneditas y todas las hierbitas, el triguito, todo lo que es para la suerte, ¿no? Creo que era como de 60, 80 centímetros de alto ese caballo, era enorme, ¿no? Y cuando yo la veo, le digo, ¿qué es eso? Le digo, es para llevarle para la casa nueva. ¿Qué le digo? ¿Estás llevando eso? Le digo, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Le digo, sí, pero todo el mundo lo hace. Esa fue su respuesta, todo el mundo lo hace y estaban haciendo cola para comprar eso y todo demás. Bueno, casi tuvo una discusión y a eso es lo que voy para terminar, ¿no? O sea, es difícil en tu mismo entorno llegar a, a valorar eso de ser católico, ¿no? O sea, aún siendo católicos, creo que muchos, todos caemos en ciertas tentaciones como esa, ¿no? Y a las finales solamente le dije, bueno, acá había traído ya agua bendita. Ya verá ella qué cosa elige, ¿no? Con cuál se queda, si con el caballo de la suerte del año chino o mi agua bendita, ¿no? Por darte un ejemplo. Y es católica, ¿no? Ya en los 80 años, ya, por decir. O sea, bastante, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Nada más quería compartir eso. Ujú. Y que nos debe pasar a muchas familias también, ¿no? Bien, gracias, Karim. Y tenemos a Ana. Anita, adelante. Ana, tienes que activar tu micrófono. Bueno, mientras que Ana, hay un botoncito rojo, Ana, pero mientras lo hace, alguien más, miren qué lindo diálogo se ha generado. Qué positivo, qué constructivo. Y esa es la idea, ¿no? No solamente avanzar, sino cuando es oportuno, y lo diremos todos, nos detenemos y dialogamos más. En la medida en que el tema sea de interés y sea trascendente. Manuel Pablo, a mí me sucedió algo muy hermoso. Yo siempre rezo a la Virgen, la coloco delante mío y rezo todos los días mi rosario. Un día estaba rezando y al lado de la Virgen apareció una carita hermosísima de la Virgen, diferente a la cara de mi Virgen que yo la tengo. ¿Qué significaba para mí? Sigue rezando porque yo estoy aquí. Entonces yo pienso que Dios actúa así.
Dios actúa a través de la Virgen de los Santos, como dice Augusto. Bueno, eso es, dirán que estoy loca, que no fue la Virgen, pero eso fue lo que yo observé. Claro, y eso Gracias. se respeta, claro, Julieta. Gracias, y eso se respeta absolutamente, no son experiencias personales. Sí, Manuel Pablo, si Ah, me sí, permite, adelante, adelante. si me permites, a mí también tuve una experiencia, ya lo han dicho todo Marisol, Karim y las que me han precedido, ¿no? Pero a mí me pasó hace 3, 4 años una experiencia con un testigo de Jehová que se sabía la Biblia de memoria. Para ese entonces todavía creo que no habíamos iniciado el estudio de la Biblia. Yo leía la Biblia, pero no tan a menudo como lo hacemos ahora, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con ella que es sumamente difícil dialogar con esa gente que sabe bastante de la Biblia de ellos, ¿no? La Biblia a su manera. Eh, por eso agradezco de que estemos ahora en este curso, que ya tenemos varios años, y en el que se nos está aclarando muchos aspectos. Eso era lo que quería decir. Estoy de acuerdo que es sumamente difícil conversar con los hermanos separados y que ellos saben bastante de la Biblia, más que nosotros, sobre todo cuando aún no estábamos en esas clases tan interesantes. Gracias, Manuel Pablo. Gracias, Ana. No, y lo que pasa también es que muchos, no todos los hermanos separados, pero muchos conocen la Biblia, pero la conocen desde su óptica, en su sesgo, ¿no? Y sobre todo los testigos de Jehová, esos son más peligrosos. Con otros casi no pasa nada. El problema con los testigos de Jehová, como hemos repetido 100 veces, es que ellos no son cristianos. Mire, de hecho no son católicos, pero no son cristianos además, aunque les cueste y les duela reconocerlo, pero no son cristianos, no siguen a Cristo, no son testigos de Cristo, son testigos de, ellos mismos lo definen, de Jehová. ¿Quién es Jehová? El nombre mal escrito de Dios. O sea, son testigos de Dios Padre, no de Dios Hijo. No son cristianos. De eso hemos hablado bastante, ¿no? Entonces, pretender convencerlo, a él, a ella, testigo de Jehová, es un esfuerzo bien, bien duro. La pregunta más clara para cuando te encuentras con uno de ellos es directa, es, oye, ¿para ti quién es Jesús? Y se sale corriendo como que me hizo el diablo calato, ¿no? Para ti, hermano, ¿quién es Jesús? Lo fregaste. Porque no te va a poder decir Jesús es Dios, no, es un profeta. Ya no, no es pues, o sea, ya te lo... Luisa, adelante. Primero, gracias, Augusto, porque ya he notado lo que tú has puesto y voy a ponerme a revisar, por si acaso, para que no me vayan a sorprender. Y Manuel Pablo, bueno, hablaba de lo que decía Karim. Efectivamente, a veces estamos en el Santísimo y como yo una vez les conté, bueno, para mí Jesús está ahí. No tengo la más remota, nada, ninguna duda. Pero la gente se va a rezar a la imagen de la Virgen que está acostado. Entonces, me van a decirle, ¿por qué van allá? Si acá está el rey, ¿no? O sea, eh, es un poco lo que decía Kanin, con lo que le pasó con su mamá, qué difícil, me imagino. Pero claro, como una amiga que ella es católica, yo le quiero dar el cuchillo y me dice, no, porque nos vamos a pelear. Si digo, tú estás creyendo en eso, la próxima vez se lo va a clavar en la mano y ahí sí nos vamos a pelear. Pero, es así, está bien santísimo, pero ya, salud y se van a rezar a la Virgen. Entonces, yo no entiendo eso, sinceramente. Ujú. Miren, hermanos, Pero ¿tú crees que si Jesús y María estuvieran al lado tuyo y tú te vas donde María, Jesús se sentiría celoso?
No, porque, pero María está a su lado. Bueno, sí, por ahí Eso, podría. o sea, yo no creo que, desde la óptica de Jesús, no creo que sea así, salvo que solo dediques todo el tiempo a María y creas que, y no, bueno, Claro. Sí, pues sí, tienes razón. Entonces voy a ser, por eso ya no entiendo, voy a ser más condescendiente, más buena gente. Claro, Gracias. es cuestión de ser tolerantes, nada más. O sea, mientras que uno tenga las cosas más claras, te hace más tolerante, definitivamente. Atilio, adelante. Eh, Yo quería, bueno, agregar, ¿no? ¿Se acuerdan que les comenté la experiencia que tuve con con la costurera, que es, bueno, no sé qué es, la verdad que testigo de Jehová, protestante, evangélica, ¿no? La que me dijo de que el detente del Sagrado Corazón de Jesús era idolatría, ¿no? Entonces me quedé con la espina adentro y bueno, me encontré un librito del padre Eliezer Salesman de Colombia, se llama 55 respuestas a los protestantes, ¿no? Católico aprende a defender su religión y también contra los comunistas, supersticiosos, masones y espiritistas. ¿Y qué dice en la página 8? Dice, lo primero que debe hacer un católico respecto a los hermanos separados es demostrar con una vida santa, con una conversión continua, que nuestra religión sí merece la preferencia, ¿no? Y tenemos la gran esperanza de que si oramos mucho a Dios para que llegue la unidad de los cristianos, se cumplirá lo que Jesucristo pidió al Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces aquí lo estoy leyendo para saber e ir a responder a la señora, ¿no? Aparte de lo que aprendemos más cada día con la Biblia. Pero se lo recomiendo, ¿eh? El librito que lo compré en Paulinas. ¿Cómo se llama? ¿Puedes repetir? Se llama 55 respuestas a los protestantes, Ya. del padre Eliezer Salesman, de Bogotá, Colombia. Y me Eliezer, ¿qué, costó perdón? 25 soles con 40 centavos o 40 céntimos. Sí, Marisol, es de allá impreso en Santa Fe, Bogotá. ¿Podrías repetirme el apellido que no entendí? Bueno, acá le ponen con tilde. El nombre es Eliezer Salesman, Gracias. sacerdote, ¿no? Dice Apostolado Bíblico Católico, Santa Fe, Bogotá, Colombia. 15ª edición. Bueno, hermanos, miren, como decíamos, si se ha prolongado más, son 9:30 y la reunión del día no hemos leído nada, ni una sola perícopa nueva. Nos hemos quedado en revisar el capítulo 20 y quedarnos en uno de los puntos, el primer mandamiento: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ninguna escultura, ninguna imagen. Y a partir de eso, qué importante, miren cómo ha salido tanto diálogo. Y espero que realmente haya sido de utilidad para todos. Pero, y nos lleva a esta conclusión que ya la teníamos. Lo importante que es prepararnos más y más para poder responder. Qué bueno, de verdad que me alegro mucho. La próxima sí retomamos el próximo jueves. Retomamos con el capítulo 21 y avanzamos en el libro del Génesis. Perdón, el libro del Éxodo. Ok, hermanos, entonces quedamos aquí.